Cuando nosotros abrimos la Biblia, y en especial en el libro de Génesis, nos encontramos con joyas muy preciosas acerca del matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. Y en Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Se fusionarán como una sola carne. Serán un solo cuerpo. El matrimonio, nosotros debemos considerarlo como una bendición. El matrimonio es una institución ordenada por Dios. El matrimonio es la imagen del Evangelio. El esposo representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. Un teólogo muy reconocido como R.C. Sproul dijo lo siguiente: el matrimonio es un pacto santo ante Dios. No es un simple acuerdo legal entre dos personas. Fin de la cita. ¿Cuál es el propósito entonces del matrimonio? El propósito del matrimonio es glorificar a Dios, honrar a Dios. No es simplemente buscar la felicidad personal, sino que es identificarse con el Creador, identificarse con aquel que diseñó el matrimonio. Es identificar el rol que le corresponde tanto al hombre como a la mujer en el matrimonio. Debemos recordar lo siguiente: los roles son definidos por Dios. Los roles no son definidos por la cultura, no son definidos por el hombre. Es más, la cultura ha distorsionado el diseño de Dios para la familia. La cultura no es nuestra autoridad. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Así que nosotros, al abrir la Biblia, encontramos parámetros bíblicos que debemos nosotros ajustarnos a la voluntad de Dios. Y aquí encontramos funciones específicas, funciones claras ¿de quién? Del hombre y de la mujer. Son roles distintos, es decir, que el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero tienen roles diferentes y complementarios. Amados hermanos, la perspectiva bíblica es vital. La perspectiva bíblica de una esposa que se somete a su esposo debe ser voluntaria y amoroso. Y esto para el mundo es anticuado. Esto para el mundo es ofensivo. Incluso muchos argumentan que este diseño que presenta la Biblia no funciona. Los individuos que no abrazan el diseño de Dios en cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, aquellos individuos que no abrazan el diseño de Dios consideran que se sienten amenazados porque según sus argumentos eliminan su supuesta libertad que ellos tienen en esta vida. Por lo tanto, aquellos y aquellas personas que no abrazan el diseño de Dios sostienen o insisten que la verdadera libertad no está en someterse unos a otros, porque para ellos es una pérdida de tiempo. Para ellos lo ideal es construir una sociedad sin que exista roles o funciones en el matrimonio. Y es asombroso porque hay algunas declaraciones que nosotros debemos tomarlas en cuenta, pero al mismo tiempo desecharlas. Esta declaración que hizo una feminista dijo lo siguiente, y lo saqué justamente de este libro Padres Cristianos Exitosos, que dice lo siguiente: el matrimonio ha existido para beneficio de los hombres y ha sido un método legalmente sancionado de control de las mujeres. El fin de la institución del matrimonio es una condición necesaria para la liberación de la mujer. Por ello es importante, dice esta feminista, para nosotros alentar a las mujeres a abandonar a sus maridos. Debe desaparecer el matrimonio. Es más, añade y dice lo siguiente: ahora sabemos que la institución del matrimonio nos ha perjudicado y debemos trabajar para destruirla. Fin de la cita. Eso es prácticamente el pensamiento de una persona que no conoce a Dios. Este pensamiento va en contra de la voluntad de Dios. Este pensamiento va en contra de la voluntad de Dios.
Un comentarista dijo, el feminismo odia la nobleza, la modestia y el amor virtuoso basado en compromisos de por vida entre un hombre y una mujer. Así está el mundo. Así está el mundo. Tergiversando los roles, viviendo en una completa anarquía. El dicho que nosotros en algún momento escuchamos, haga lo que a usted le parezca. Así es como vive el mundo. Nuestra posición como creyentes es someternos unos a otros con humildad y reverencia a Cristo. Todo creyente está llamado a vivir en sumisión en diversos contextos y relaciones. Así que estos versículos que vamos a ver en esta mañana, versículos de Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24, se encuentra algo poderoso, algo impactante, que el mundo detesta, que el mundo desecha. ¿Cuál es? La sumisión de una esposa piadosa. Estaremos observando claves de la sumisión y en esta mañana miraremos 4 cosas importantes. El mandato divino. Miraremos el mandato divino, miraremos el modo de la sumisión, observaremos el motivo de la sumisión y también observaremos el modelo de la sumisión. Va a ser muy importante. Comenzamos a desarrollar el primer punto, el mandato divino. Si ustedes se fijan y notan que en el versículo 22 dice lo siguiente, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Algunas personas, al preguntarles sobre la sumisión, las reacciones no se hicieron esperar. Algunas personas contestaron que la sumisión es como tener una piedrita en el zapato que molesta. Otras personas indicaron que la sumisión es degradante. Otras personas indicaron que la sumisión es una especie de esclavitud. Otras personas contestaron diciendo que vivimos en una época donde debemos ser libres, de hacer lo que a nosotros nos parezca. Otras personas dijeron, someterme a un hombre. Esto es más que anticuado. Esto es para quienes no saben vivir. Otras personas, por lo menos, fueron un poco más sensatas diciendo que es muy difícil practicarla. Pero tenemos la Biblia, nuestro estándar, nuestro patrón, nuestra norma, nuestra regla de vivir. Y la palabra de Dios nos insta a verificar muy bien, claramente, conceptos básicos, reales, enviados por Dios. Él nos va a decir qué significa la sumisión. No podemos dejarnos intimidar por lo que dice el mundo. El mundo no define lo que significa la sumisión, sino Dios, quien creó al hombre y la mujer, Él es el que define lo que significa la sumisión. Así que observaremos el contexto de esta carta. Miren lo que dice en el versículo 21 de Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y si usted ve o mira claramente, esta palabra someteos está en plural. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, bíblicamente, ¿qué significa sumisión? ¿Qué significa sumisión? La sumisión significa situarse en la posición adecuada y voluntaria. En otras palabras, debe ser una respuesta voluntaria a la voluntad de Dios, en el sentido de someterse a otros creyentes, a las autoridades establecidas por Dios, y en este caso particular, de las esposas a sus propios maridos. Es decir, y creo que esto va a ser un poco más fácil de poderlo entender, es decir, la sumisión debe ser una respuesta voluntaria a la voluntad de Dios, renunciando a sus derechos independientes. Es importante conocerlo o saber que la sumisión no es una imposición. No es una imposición. La sumisión es un acto de obediencia. Es un acto voluntario.
La pregunta que viene aquí, ¿qué personas están llamadas a someterse? Y si nosotros vemos el contexto justamente de esta carta maravillosa de Efesios, las personas que están llamadas a someterse son todas las personas que han sido tratadas por el Espíritu de Dios. Es decir, aquellas que han nacido de nuevo, aquellas que han sido regeneradas, aquellas que han sido cautivadas por el poder de Dios, aquellas que Dios les dio nueva vida para que tengan una nueva mentalidad, nuevos deseos, una concepción distinta de la vida. En otras palabras, solamente ellos, aquellos que son salvos, que tienen una nueva identidad, pueden obedecer este mandato divino de someterse. Dice la Escritura: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Literalmente. ¿A quién se aplica entonces? Literalmente se aplica a todas las esposas cristianas. Entonces, si está hablando de esposas cristianas, está hablando de personas que son salvos, de personas que temen a Dios. A ellas se dirigen personas, esposas cristianas. Está hablando de qué? De un matrimonio legalmente establecido. En este caso particular, las esposas cristianas tienen la capacidad de someterse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Si no, es imposible. Tienen al Espíritu Santo en su vida. Si nosotros nos fijamos en el contexto de esta carta a los Efesios, Pablo expone las bendiciones que tiene el creyente. Los primeros 3 capítulos enseñan la doctrina. Pablo lo que hace es enseñar quién es Cristo. Es más, enseña las bendiciones que tiene el creyente. Y a partir del capítulo 4 hasta el 6, Pablo lo que hace es que la doctrina que usted sabe, la aplique. Por lo tanto, una esposa cristiana, estamos hablando de ella. No se preocupen, los varones tendremos el privilegio de escuchar las 2 semanas que vienen, porque serán 2 prédicas. Mira, estamos hablando de quién, de la esposa. Y en estos en estos capítulos de Efesios, capítulos del 4 al 6, está hablando de la aplicación de la doctrina, de la palabra de Dios, las cuales nos proporciona las infinitas riquezas que tiene el creyente. Mire, ¿qué riquezas tiene la esposa cristiana? El mismo hecho de ser elegida, el mismo hecho de ser predestinada, el mismo hecho de ser adoptada hija suya por el puro afecto de su voluntad, amada por Cristo, perdonada por Cristo, sellada con el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. ¿No les parece que es suficiente para entender el amor tan perfecto de Dios para una mujer cristiana? Pero hay algo más. Una esposa piadosa puede someterse cuando está llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vemos mandatos, es decir, órdenes, eso indica que solamente el cristiano puede hacerlo. Y uno de ellos, Efesios 5:18, dice: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que lo está invitando a que usted se llene de la palabra de Dios. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Que usted se llena de la sabiduría de Dios. Al llenarse de la palabra de Dios, usted va a tener discernimiento espiritual. Y no solamente eso, prudencia, amor, compasión, misericordia. La esposa creyente debe estar llena de la palabra de Dios para que pueda someterse a su cónyuge.
Es por eso que el someterse nunca debe ser una carga, sino un acto voluntario, un acto amoroso. Y esto define prácticamente una esposa piadosa que anhela amar a su esposo de manera que honre a Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, la sumisión de la esposa al esposo está vigente. No se ha caducado. La palabra de Dios es por los siglos de los siglos. Y lo que está indicando que es un estándar, un estilo de vida a seguir. Y esto implica humildad. Créanme que no va a ser fácil someterse, pero se tiene la oportunidad de amar bien. Es la forma de vivir más pura, por el mismo hecho de que el corazón de una esposa cristiana quiere agradarle a Dios. Esto me recuerda cuando la esposa está llamada por Dios, miren, a ser ayuda idónea para él, para su esposo. En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa esto? Lo que me ha llamado la atención es esta palabra ayuda. No es un término degradante. No es un término que está en la categoría de esclavitud. No. No indica un estatus inferior. Un tipo de ayuda que se ofrece en asuntos insignificantes. No. Esta palabra ayuda en el Antiguo Testamento se usaba para referirse a Dios mismo que ayuda a su pueblo. Esta palabra ayuda implica fortaleza. Por lo visto, la esposa está llamada a apoyar el liderazgo de su esposo y facilitarle su funcionamiento en el rol que Dios le ha asignado. La esposa está para apoyar, defender, socorrer, consolar. Esto es impactante porque esto se refiere o se relaciona a la imagen de Dios. Dios actúa así con su pueblo. En este momento deseo que ustedes, esposas cristianas, reflexionen en lo siguiente. ¿No deberían ustedes llenarse de sumo gozo al saber que tienen características distintivas, únicas, que las posee Dios? Si Dios es ayudador a su pueblo, Dios le ha dado a la mujer para que le ayude a su esposo. Como dijo alguien, cuando ustedes, esposas cristianas, consideren como Dios es su ayudador, entonces pueden comenzar a comprender la profundidad y el poder del diseño de Dios para ustedes. Fin de la cita. En otras palabras, si usted conoce quién es Dios, sabe quién es Dios, le va a ser más fácil someterse a su esposa. Una verdadera comprensión de la sumisión hace posible que las esposas cristianas vivan el evangelio glorioso y se pueda ver hogares felices, hogares estables, hogares que hacen la voluntad de Dios. Y esto va a ser de gran impacto para quienes no conocen a Dios. Esposas cristianas imitando a Jesucristo. Esposas cristianas sumisas conforme a la voluntad de Dios. Esposas cristianas sometiéndose a sus esposos voluntariamente. Este es el resultado del amor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué sugiere aquí? Sugiere la sumisión voluntaria de la esposa a la autoridad amorosa de su esposo, es decir, a su propio esposo. Cuando está diciendo sujetas a sus propios maridos, está indicando que usted se somete a quien Dios le ha dado, a su esposo. En ninguna parte de las Escrituras se sugiere que cada mujer deba someterse a cada hombre en cada situación. No está diciendo el texto que las esposas deben sujetarse a todos los varones.
No, la esposa debe sujetarse o someterse a su marido, a su esposo. Entonces, una vez que hemos visto la naturaleza del mandato divino de someterse la esposa al esposo, ahora consideraremos la clave de la sujeción. ¿Cuál es la clave de la sujeción? El modo de la sumisión. Y miren lo que dice el texto, el versículo 22 de Efesios capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, clave, como al Señor. Clave, como al Señor. Si nosotros cotejamos con Colosenses capítulo 3, versículo 18, dice, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto es clave. Notamos aquí, como al Señor o como conviene en el Señor. Es decir, la esposa está sujeta a su marido no porque el marido sea una persona dotada de inteligencia o que tiene carácter, actitud, una condición espiritual agradable o cualquier característica que sea maravillosa, sino porque ella tiene una relación primordial con su Señor. La frase como al Señor no significa que la mujer ha de alabar a su marido como si él fuera el Señor. No. Significa que su relación principal no es con su marido, sino con el Señor. Ahí arranca todo. Una comunión con su Señor, una comunión con Cristo, una relación con Cristo establece un sometimiento bíblico con su esposo. La clave es tener esa sumisión con Cristo para que pueda someterse con su esposo. Por lo tanto, este es el modo de la sumisión. El sometimiento inicia cuando las prioridades de la esposa tienen dirección, tiene sentido, tiene rumbo. La clave de la sumisión es que lo hace como para el Señor. Y esto permite que tenga una actitud adecuada con su esposo. Miren, un aspecto importante que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es? El corazón de la esposa. La motivación del corazón de la esposa hacia el esposo. Y nos vamos a dar cuenta, y quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Miren lo que dice la Escritura. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 5 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Qué es lo que embellece entonces el interior de una esposa? Un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón sumiso, afable, un corazón manso, apacible, un corazón pacífico. Eso es lo que embellece el corazón de una mujer piadosa. Estamos seguros que a Dios no le impresiona el oro, no le impresionan las piedras preciosas. Lo que le impresiona es la actitud del corazón que tiene una una esposa cristiana, tiene su corazón dispuesto para someterse a su esposo cuando su enfoque es Cristo. Ahora bien, una esposa piadosa debe someterse aun cuando su esposo no cree en la palabra de Dios. Y eso es fuerte. Y quiero que me acompañen a Primera de Pedro, ahí mismo, capítulo 3, versículo 1.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: Asimismo vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabra, por la conducta de sus esposas. Continuamos con la clave: como al Señor, como conviene en el Señor. Aun cuando la esposa tenga un esposo incrédulo que no cree en la palabra de Dios, la mejor posición espiritual es con el ejemplo. Su vida piadosa tendrá un gran efecto cuando el esposo incrédulo pueda mirar que usted es distinta, que usted es diferente. En algún momento dije que el ejemplo grita más que el sermón. Usted como esposa no está para citarle versículos y gritarle lo que se debe hacer o enseñarle y a cada momento decirle lo que dice la Biblia. Usted como esposa creyente debe procurar que la palabra que tiene en su corazón se refleje en su conducta. Aplicar la palabra en su vida es vital. Entonces usted le mostrará el amor de Cristo. Todo tiene sentido cuando se actúa en oración y con sabiduría, confiando en la soberanía de Dios. Esto embellece el Evangelio. Esto embellece el Evangelio. Muchas veces la impaciencia, muchas veces la irritabilidad, la comparación son obstáculos que no permiten reflejar el carácter de Cristo en el hogar. Amadas hermanas, ustedes deben comprender que no podrán cambiar a sus esposos en sus propias fuerzas, tratando de convertir a su esposo a su manera. Imposible. Ustedes no son el Espíritu Santo para cambiar vidas. Recuerden que ustedes son canal de bendición para su esposo y lo mejor que puede hacer es apoyarse en el Señor, que es suficiente porque el Señor es el que transforma vidas. Confiar en Él. Y creo que es una de las oportunidades de vivir en santidad, de apartarse en oración, de leer más la palabra, de pedir al Señor más sabiduría, más amor. Creo que es la oportunidad para ejercer la profesión de fe que Dios mismo nos da. El trabajo, recuerden, es directamente de Dios. Sin embargo, hay ciertos componentes que son útiles en la vida diaria, como dijo un gran teólogo: la humildad, el amor, la pureza moral, la amabilidad y el respeto son los medios más poderosos que una mujer tiene disponibles con el fin de ganar a su esposo para el Señor. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo: mira el contexto. A estas mujeres que sean para buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. Una esposa piadosa se concentra en las cosas de arriba, se concentra en las cosas celestiales, se concentra en lo que Dios ha dicho, confía en Él y depende exclusivamente de la voluntad de Dios y siempre va a esperar en Él, en quien tiene el poder para cambiar vidas. Una esposa piadosa tiene una vida quebrantada, que ora incesantemente, que anhela, que desea, que se expanda la voluntad de Dios hacia el corazón de su esposo incrédulo y lo cambie completamente. Una esposa piadosa, creyente, está constantemente orando. Una mujer piadosa es temerosa de Dios, obediente a la palabra de Dios, comprometida con la verdad, busca agradar al Señor, busca contemplar la verdad constantemente para que su esposo pueda mirar a Jesucristo en su vida. Vamos a las cosas prácticas. También es triste mirar que la mujer exhibe
sus deseos carnales y pecaminosos, que no honran al diseño de Dios, porque se propone andar bajo sus esquemas. Y es triste, y no se someten. No se somete al diseño de Dios, sino que busca liderar en el hogar, busca liderar en la iglesia. Eso no le compete a la mujer. El diseño de Dios es tan maravilloso y tan hermoso para la mujer como también para el hombre. Realmente no le corresponde liderar, le corresponde ayudar, apoyar, aportar. Realmente esa no es su función. Recuerde que la insumisión es sinónimo de rebeldía. La insumisión, ¿sabe lo que pasa? Revela la actitud de su corazón, revela la falta de confianza en Dios. Mis amadas hermanas, mujeres cristianas, no se enojen conmigo lo que les voy a decir en este momento. Quiero que cuando salgamos sigamos siendo hermanos en el Señor, porque son cosas que se viven en los hogares. Y lo que les voy a decir es lo siguiente, lo que no debe hacer. Por ejemplo, no le interrumpa a su esposo cuando él está hablando. Por favor, no hable mal de su esposo a otras personas, ya sean familiares, amigos o amigas. No haga eso. No le quite la autoridad cuando su esposo esté disciplinando a sus hijos. Muchos matrimonios se divorciaron por esta causa. Mujeres que servían más a sus hijos, a otras personas menos a su esposo. Y daban la prioridad a quién, a sus hijos más que a su esposo. Otra más, no intente, por favor, controlar cada decisión del hogar. Esto no le permite al esposo ejercer su liderazgo. Miren esa palabra, controlar. No haga eso. No compare a su esposo con otros hombres, resaltando las debilidades de su esposo y exaltando las virtudes de otros hombres. No haga eso. Y otra palabra, no manipule. ¿Cómo manipula? Mediante el enojo o las emociones para conseguir lo que usted quiere. Otra más, no utilice el silencio como arma para manipular. No responda con dureza ni sarcasmo. No se burle. No rechace el consejo de su esposo. Mire, si usted cree que su esposo es creyente, amante de la verdad, lo que dice su esposo es por el bien suyo. Un hogar que no concibe el diseño de Dios es un hogar que está en caos. Aquí existe anarquía. Haga lo que usted quiera. Existe una violación flagrante del diseño de Dios. Las preguntas son las siguientes. Si usted dice ser una mujer cristiana, ¿está segura de que está sometiéndose al diseño divino de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que respondió con sumisión a su esposo y usted pudo experimentar gozo por haberse sometido? ¿Cuándo fue la última vez que hizo todas las cosas como para el Señor con el propósito de amar a su esposo? Cuando una esposa rechaza el diseño de Dios, está rechazando a Dios, está rechazando la voluntad de Dios. Cuando una esposa actúa de manera indiferente al diseño de Dios, no está sometiéndose a Dios, lo que está haciendo es sometiéndose a su propio Dios, y su propio Dios es usted mismo. Cuando no hay sumisión a la palabra de Dios es blasfemada, es insultada.
Cuando proclamamos seguir a Cristo y creer en la Escritura, pero no vivimos lo que dice la Escritura, lo que implica la palabra de Dios, hacemos que la palabra de Dios sea injuriada, pisoteada. No se preocupen, vuelvo a decir, no se preocupen. Esto primero es a las esposas. Los próximos domingos nos toca a los hombres. Y si usted se da cuenta, versículos del 22 al 24 son 3 versículos. A nosotros nos corresponde mirar 7, 8 versículos. Así que, tranquilos varones, ya nos van a tocar de nuestro turno. Así que mirando nosotros este maravilloso diseño que Dios ha trazado, es para que la mujer realmente pueda mirar a Cristo y pueda sujetarse a su esposo. El apóstol Pablo indica que el sujetarse es primordial y que debe estar construido con la debida motivación. Habíamos dicho que la verdadera motivación es como el Señor o como conviene al Señor. Pero ahora veremos el motivo de la sumisión. Una esposa que debidamente se somete a su esposo, se somete al Señor. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 23 de Efesios capítulo 5. ¿Por qué? Y está muy claro el panorama. Está muy claro la palabra de Dios. Versículo 23. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es su Salvador. ¿Qué miramos aquí? Aquí miramos un orden. Y Dios es de orden. Dios es un Dios de orden, no de un caos. Dios vino a ordenar familias. Por eso es que cuando se convierten las personas, se convierte el esposo, la esposa, quienes están experimentando su gracia, ¿qué es lo que han experimentado? Orden. Que se empieza a ordenar las cosas correctas, espiritualmente hablando, empieza a ordenar los roles. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y vemos aquí un orden. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo se dirige a su iglesia. Cristo tiene su cuerpo que está compuesto por miembros y cada miembro cumple su función. Son cada uno de los creyentes nacidos de nuevo que representan al Señor y la iglesia porque somos su cuerpo y no un cuerpo independiente. Aquellos que son creyentes no están separados de la cabeza que es Cristo. Hay una cabeza que es nuestra autoridad y nuestra autoridad es Cristo, quien nos indica, nos dirige y a quien nosotros nos sometemos. Cristo es la cabeza de su iglesia, es decir, el cuerpo de creyentes. Él es quien da órdenes. Cristo es el que da órdenes a su iglesia, por lo tanto, la cabeza. No de forma autoritaria, sino de forma amorosa, da órdenes. ¿Y las da a quién? A su cuerpo. ¿Las da a quién? A quienes conforman su cuerpo. ¿Quiénes? Sus hijos. Lo podemos ilustrar de esta manera. El cuerpo está formado por la cabeza, tronco y extremidades. La cabeza es el centro de operaciones y emite dirección, guía al cuerpo a tal punto cuando un cuerpo físico responde adecuadamente a la mente, está bien coordinado. Pero si la cabeza no emite dirección, todo el cuerpo está inmovilizado. Lo mismo sucede cuando una esposa que no responde a la dirección de su marido como cabeza de hogar está manifestando sus desacuerdos con el diseño de Dios. Y por eso hay inconvenientes. Y por eso hay muchos problemas. Por el mismo hecho de que no se sujeta. ¿Y qué pasa cuando hay esos desacuerdos? Afecta a todos los miembros de la familia. Afecta a los hijos. Porque no están viendo un ejemplo. No están viendo ejemplo. Sería lo más hermoso y maravilloso escuchar a un hijo o una hija y decir, mira, papá o mamá, yo necesito una mujer como tú, mamá, porque tú me has enseñado. Y si es una mujer, decir, yo quiero un hombre como tú, papá,
Porque tú has sido un ejemplo piadoso que ha servido al Señor. Qué hermoso escuchar eso. El ejemplo viene desde casa. Desde casa. Ahí es donde se construyen los valores espirituales. Ahí es donde se aplican los principios bíblicos. Ahí es donde se vive la naturaleza del evangelio. Porque nosotros podemos sonreír aquí en la iglesia, pero cuando llegamos a la casa, esa es la realidad de un hogar, si es cristiano o no. Porque aquí cuando llegamos acá a la iglesia, todos nos parecemos cristianos. Pero cuando llegamos ahí a la casa, ¿qué sucede? ¿Seguimos siendo cristianos? ¿O somos de lunes a sábado hijos del diablo? Y venimos solamente el domingo para escuchar la prédica y nos consideramos, entre comillas, cristianos. No. Una esposa que responde de manera voluntaria y amorosa en sumisión a su esposo, honra a Dios. Honra a Dios. Y si honra a Dios, ¿qué sucede? Honra a su esposo, honra a la familia y honra a la iglesia de Cristo. Y ahí mismo dice la Escritura, y Pablo pone en el versículo 23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Cómo nosotros no nos podemos percatar? Si una mujer cristiana tiene como al Señor Jesucristo como su amo y Señor de su vida, es coherente que debe practicar los principios que Cristo le ha dado. Cristo es el Salvador del cuerpo. Cristo murió por su iglesia en la cruz. Él es nuestro Salvador y nosotros somos sus hijos. Cristo, en otras palabras, es quien sustenta, provee a su iglesia, a los suyos, quienes han sido escogidos para su gloria. No solo es Señor, cabeza, autoridad, sino que es nuestro Salvador, nuestro libertador y preservador. Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: de modo que él, o sea, Jesucristo, se convierte en perfecto modelo de conductor para el esposo, que debe ser el proveedor y protector de su esposa. Las esposas son nada más que proveedoras y coprotectoras con sus esposos, así como la iglesia debe tener ese papel junto con Cristo. La esposa debe florecer bajo la provisión y la protección de su esposo. Ese es el patrón ordenado por Dios. Cuando le seguimos, nuestro hogar es más feliz, nuestros hijos más piadosos, y habrá menos divorcios. Dios será honrado y su palabra no será blasfemada. Fin de la cita. Si nosotros vemos que sujetarse es primordial, con la debida motivación, es decir, que la clave es someterse como al Señor o como conviene al Señor. Pero también hemos observado el motivo de la sumisión. Y ahora vamos a observar el último punto, el modelo de la sumisión. Versículo 24 de Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La esposa debería seguir a su marido por el profundo amor que siente por él, así como sigue la iglesia de Cristo por amor a él. Nosotros le amamos a Él, pero Él nos amó primero. Siempre ha surgido la siguiente pregunta: ¿cómo se sujeta a la esposa? Y claro, muchos hombres han abusado justamente de este texto bíblico del versículo 24. Voy a repetir: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y este ha sido de abuso para hombres, lo abusaron, mejor dicho, lo quitaron fuera de contexto para que realmente se cumplan sus caprichos.
En todo. Y señala con el dedo. Muy bien. En todo, dice la Escritura, y tú debes sujetarse en todo lo que yo te diga. Eso es autoritarismo. Eso es autoritarismo. Eso no es amor. Eso es abuso de autoridad. En todo significa en todo lo que la Escritura dice. En todo lo que la Escritura dice. Por ejemplo, si su esposo le dice que haga algo contrario a las Escrituras, ¿qué debe hacer la esposa? Ella tiene que obedecer a Dios. Ella tiene que obedecer a Dios. La esposa piadosa está dotada para responder de manera amorosa cuando está llena del Espíritu Santo. Las esposas cristianas están capacitadas para discernir y actuar eficazmente. Las esposas cristianas se someten a lo que dice la Escritura. Por lo tanto, los esposos no deben tratar a sus esposas como objetos haciendo lo que a ellos les parece. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces Cristo gobierna con amor a su iglesia. Asimismo, si el hombre es la cabeza de la mujer, entonces el hombre debe amar a su esposa y dirigirla de manera que el nombre del Señor sea glorificado. Así debería ser. Como conclusión, nosotros creemos lo que dice la Escritura. Creemos lo que dice aquí la palabra. ¿Qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto es lo que nosotros creemos. Este es el rol de la esposa. Este es el rol de una esposa piadosa. Nosotros creemos en el diseño de Dios, creemos en el matrimonio que exhibe la gloria de Cristo, que exhibe la gloria del amor, que exhibe la gloriosa iglesia. Nosotros estamos convencidos que la palabra de Dios es la misma en todo tiempo y lo maravilloso es que estamos bajo la lupa de las extraordinarias afirmaciones de lo que realmente es la sumisión bíblica, que libera una mentalidad o un corazón cargado de pensamientos contrarios a la verdad, que libera a una persona egocéntrica. La sumisión no es semejante o equivalente a esclavitud, debilidad e inferioridad. La sumisión es fruto de estar lleno del Espíritu Santo, y esto hace que los corazones redimidos estén guiados a obedecer. Por lo tanto, ser llenos del Espíritu Santo, como dije anteriormente, ser llenos de la palabra de Dios. Recuerden que la sumisión no es un acto natural del hombre, se requiere de la intervención de Dios para que pueda obedecer los mandatos. Se requiere que sea regenerado para que pueda someterse. La sumisión es un acto de humildad. Es una disposición en nuestro interior de reconocer, honrar, respetar y apoyar. Mujeres piadosas, apoyen a su esposo en el liderazgo que le compete, como también dentro del matrimonio. La sumisión de la esposa es voluntaria, inteligente y piadosa. Mire lo que dijo este gran predicador John Piper, dijo lo siguiente: es una disposición voluntaria a honrar y afirmar el liderazgo del esposo. No es una obediencia forzada ni ciega, sino una actitud de respeto y cooperación que reconoce el llamado de Dios para que el esposo sea cabeza del hogar. Fin de la cita. Amada iglesia, nuestro cristianismo será notorio cuando en nuestros hogares seamos fieles seguidores de Cristo, obedeciendo de manera particular los roles que Dios ha asignado, ha dispuesto para la familia. Entonces estaremos disfrutando de las bondades de Dios. El diseño de Dios está para glorificar el nombre de Dios.
Y para culminar, quiero terminar con una frase anónima que dice lo siguiente: el hogar, la casa donde está la familia, debería ser el lugar más hermoso de la tierra. El hogar, la casa donde está la familia, debería ser el lugar más hermoso de la tierra. Debería estallar la fe, la fidelidad, el amor a Dios. Debería arder en júbilo, porque se encuentran los seres más amados, más paz. Está su esposo, está su esposa, están sus hijos. Lo que Dios ha enviado para que usted honre a Dios, honre a la familia. Por lo tanto, en letras mayúsculas, qué bendición tener hogares dirigidos por Él mismo. Qué bendición. La intención de estas enseñanzas o prédicas es no salir de aquí con dudas, sino salir de aquí con deseos de hacer la voluntad del Señor. Qué maravilloso. Amamos el diseño de Dios, amamos los roles y nos corresponde aplicar lo que Dios ha dispuesto. Por eso en esta mañana nosotros hemos visto las claves de la sumisión, el mandato divino, el modo de la sumisión, el motivo de la sumisión, el modelo de la sumisión. Oramos. Oh amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, cuán grande es tu nombre, Señor. Has puesto tu gloria sobre los cielos y te damos tantas gracias por tu amor y tu fidelidad derramado. Oramos, Señor Jesucristo, por favor, para que esta iglesia realmente reaccione y seamos nosotros amados, Señor, por tu palabra, para que nosotros podamos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor Jesucristo, por favor. Ayúdanos. Perdónanos por no hacer lo que realmente tú nos pides. Ayúdanos a ser hombres y mujeres sometidos a tu perfecta voluntad. Y si estamos hablando del rol de la esposa, por favor, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te ruego por ellas, para que quites toda herida, todo resentimiento, toda falta de fe, toda amargura, Señor. Y que tú, Señor Jesucristo, realmente les brindes tu paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oramos.